Gracias por seguir en Informe Capital. Y mire, a lo largo de las últimas semanas hemos tenido una sección con una gran colaboradora para hablar de temas judiciales en el marco de la reforma que se está discutiendo en nuestro país. Sin más, le doy la bienvenida y le agradezco que nos tome la comunicación a Gabriela Salinas. Ella es abogada y vamos a hablar hoy del Consejo de la Judicatura Federal, un tema nodal, me parece, de la reforma que se presentó para el Poder Judicial. Gabriela, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Braulio, muy buenas noches a ti y a tu público. Gracias por la invitación nuevamente. Qué bueno que nos acompañes y cuéntanos por qué es fundamental el tema del Consejo de la Judicatura Federal en la reforma y qué es el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Para qué sirve, pues? Mira, el Consejo de la Judicatura Federal es un órgano que se creó a partir de la reforma de 1994 y de 1995, porque fueron dos decretos, ¿no? Entonces, en esta reforma lo que se planteaba era que existiera un órgano hacia adentro del Poder Judicial Federal que tomara, digamos, algunas decisiones y que sobre todo profesionalizara el servicio de carrera de los jueces, de las juezas y pues de todos los escalafones para llegar a ser juez, magistrado y posteriormente ministro o ministra. Se crea entonces este Consejo de la Judicatura con esta visión y luego pues se le faculta para muchísimas cosas, tiene muchísimas atribuciones. Una de ellas es la remoción de los jueces, pueden ellos ver las renuncias de los jueces, pueden escoger a personas para que suplan a un juez o a una jueza en dado caso de que renuncie. Ellos ven todo el tema económico, sobre todo de concesiones, licitaciones, contrataciones de todo el Poder Judicial Federal. El de la Suprema Corte lo ve directamente la Suprema Corte. Todas sus decisiones están, digamos, sometidas al escrutinio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, prácticamente hay como que una sumisión directa al presidente o presidenta en turno de la Suprema Corte de Justicia, porque el Consejo de la Judicatura representa a todas las personas integrantes del Poder Judicial Federal y cuando se conoce sobre algún asunto de remoción, de una comisión de un delito por parte de algún juez o de algún magistrado, quien resuelve definitivamente sobre estos temas, pues es la Suprema Corte, porque el Consejo resuelve en pleno, pero esas decisiones son atacables directamente por el presidente o presidenta en turno de la Suprema Corte de Justicia. De ahí su importancia. Oye, Gabriela, y a la luz de los 30 años que tiene de existir el Consejo de la Judicatura Federal, desde tu perspectiva, ¿qué tan efectivo ha sido para ser como quien observa, quien vigila, quien sanciona, en su caso, a las personas juzgadoras? Mira, yo estuve investigando con unas personas que conozco que están dentro del Poder Judicial Federal y lo que me comentan es que por lo menos desde hace 15 años para acá, con la excepción del 2019, que fue la reforma laboral, pero de unos 15 años para acá, todos los concursos de oposición para llegar a ser juzgador han sido cerrados. Entonces, de entrada, aquí hay un tema de mucho parroquialismo, de creer que si perteneces a la judicatura, al Poder Judicial y has trabajado y te has profesionalizado ahí, es la única vía para poder tener los conocimientos jurídicos y para tener el perfil ético y además técnico para ser juez. Entonces creo que esa es la primera parte que yo podría juzgar. Es una realidad que existe todo un tema de nepotismo ahí, hay muchísimas plazas que se dan a conocidos, familiares, amigos, sobre todo familiares. Eso es un grave problema en el Poder Judicial Federal. Pero bueno, entonces creo que toda esa parte dentro del Consejo de la Judicatura ha quedado a deber a raíz de esta reforma. Y por otro lado, la parte que te digo que es la sumisión a el presidente o presidenta de la Suprema Corte, porque entonces funge como juez y parte. ¿Cómo puedes tú tratar de implementar perfiles éticos dentro del Poder Judicial Federal si al mismo tiempo eres tú quien los va a juzgar y quien va a determinar? Entonces, hay ahí todo un tema que por primera vez con la reforma judicial se está empezando a discutir sobre una nueva composición del Consejo de la Judicatura. ¿Cuál sería esa nueva composición? Y también me parece, nada más para puntualizarlo, que mencionas algo importante. Se crea a partir de 1994 y 1995, es como se conforma el Consejo de la Judicatura Federal. A 30 años de eso, ¿no se ha reformado nada? Ha habido mejorías, digamos que se ha fortalecido en ciertos aspectos. Por ejemplo, en 2021, el exministro presidente intentó hacer una profesionalización de esto. De hecho, después del 2019 se abrieron ciertas plazas para
ser juzgado y ser juez y magistrado del tema laboral, pero a raíz de la reforma de 2019, ¿no? Entonces creo que sí se han dado pasos en la dirección correcta, no tan contundentes, ha permanecido intacto en muchísimas cosas, no es muy transparente que digamos, y sobre todo su transparencia no se traduce en una accesibilidad. Ahora se está transitando a un nuevo modelo que me parece que va a hacer que, sobre todo desde la presidencia de la Suprema Corte, ya no se dediquen tanto a los temas administrativos, que suelten todos esos temas, que los vea un órgano especializado y que los temas de disciplina los pueda ver otro órgano, que será el Tribunal de Disciplina Judicial. Entonces también les dejamos de cargar la mano al presidente o presidenta de la Suprema Corte para que se dediquen a los temas jurisdiccionales de lleno, y este nuevo órgano, que será el Tribunal de Disciplina Judicial, junto con otro órgano administrativo, pueda ver todos los otros temas y sin que haya, digamos, este conflicto de intereses que actualmente existe y se replica en todos los estados de la República. Es decir, bueno, también me parece contraintuitivo que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que debe ser una chamba técnica muy exigente, también tenga que llevar a cabo la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, que es igualmente muy exigente, muy técnica y que requiere de muchísimo tiempo. Dudo mucho que haya alguien que pueda llevar a cabalidad esos dos trabajos al mismo tiempo. En lo que se propone con la reforma, ¿cómo estaría conformado ahora este Consejo de la Judicatura Federal y estas dos instancias que nos comentabas? Sí, mira, lo que se propone es que se transite a que se reconfigure el Consejo de la Judicatura Federal como existe actualmente y se escinda o se divida en dos órganos. Uno de carácter disciplinario, que es a través del cual cualquier ciudadano va a poder activar un proceso de disciplina en contra de un juez o una jueza, no como antes, que anteriormente era, bueno, si cometió el juez un delito, si entonces creemos que nos presentó su renuncia, no, ahora va a ser cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana puede activar este procedimiento. Y por otro lado, un órgano de administración, meramente de administración, todo el tema del dinero, de las concesiones, de los arrendamientos de los inmuebles y todo eso. ¿Eso por qué lo tiene que ver el presidente o la presidenta de la Suprema Corte? Me parece que es una cosa, como dices tú, contraintuitiva. Entonces vamos a darle a cada quien lo que le corresponde conforme a su especialización y independientemente de eso veremos que se va a lograr tener una mejor disciplina judicial. Ahora, nos decías que son dos órganos, uno encargado de lo administrativo y otro de lo de disciplina. Aquí decías que cualquier ciudadano puede iniciar un proceso de disciplina. ¿Por qué casos o en qué situaciones un ciudadano podría iniciar? ¿Qué es a qué se refiere con disciplina, pues? Por ejemplo, si tú formaste parte de un juicio, tú estuviste en un juicio penal, pero tú te diste cuenta que el juez tenía un conflicto de interés, había ahí algún tema de corrupción, quizá se benefició por algún lado y tú tienes pruebas para comprobar eso, entonces tú directamente puedes ir al Tribunal de Disciplina Judicial y decir, oye, este juez o esta jueza no se excusó del procedimiento, aún viéndose beneficiado de manera económica. Entonces ahora va a ser mucho más accesible y mucho más rápido en este sentido la disciplina judicial. Eso creo que es un gran avance. Ok. Ahora, el Consejo de la Judicatura Federal, bueno, lo que plantea la reforma es reformar el Consejo de la Judicatura Federal, pero también hay consejos de la Judicatura en los estados, ¿o cómo funciona? Y esos no los menciona la reforma. No, sin embargo, la reforma sí menciona que cada estado, conforme a estas bases que está proponiendo la reforma judicial y conforme a su potestad soberana de decidir cómo quieren ellos implementar la reforma, cada estado tendrá que replicar con estos parámetros esta escisión o esta división del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces me parece que ya vamos a cumplir con estándares internacionales que desde 2010 nos han estado recomendando que la persona que presida la Suprema Corte o los tribunales superiores de justicia sea independiente de la persona que presida el órgano administrativo, judicial y de disciplina. Entonces podríamos decir que el caso de México, de que en este caso la presidenta de la Suprema Corte es también la presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, ¿es más bien una anomalía y no la regla en el mundo? Es una anomalía, tan es así que la Relatoría Especial sobre la Independencia de Magistrados y Magistradas
de Naciones Unidas nos ha recomendado desde su visita a México, desde su visita oficial a México en 2010, reiteradamente nos ha recomendado específicamente eso, y por primera vez, 14 años después, es que estamos tomándonos en serio esta recomendación. Excelente, pues qué bueno que ya después de 14 años. Gabriela, ¿algo más que quieras agregar sobre el Consejo de la Judicatura Federal? Nada más que estamos muy atentos y atentas a las discusiones de la reforma judicial, y para eso voy a estarles dando municiones y elementos para poder evaluar estos diálogos. Y por acá estaremos comentándolos. Gabriela, te agradezco mucho que nos tomes la comunicación y que nos hables en español de temas tan complicados. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, igualmente, Braulio.